Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, oh, porque yo soy Jesús. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Se ha llegado el momento más de meditar en la palabra de Dios, no sin antes saludarlos a todos con la paz y el amor de Dios. Nuestro deseo es que allí en sus hogares donde ustedes están esté habitando el amor, la presencia de Dios también. Vamos a tomar un momento para orar. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos esté hablando a través de su palabra, que Él sea quien nos esté guiando a través de su Espíritu Santo. Mientras esperamos a nuestros hermanos que se desocupen, más se conecten, quiero permitirme entonar una alabanza para la honra y gloria de Dios. Hago este tiempo, hermano, para que todos alcancemos a conectarnos y todos unidos nos pongamos en comunión con el Señor a través de una oración. Hay una hermosa alabanza que dice: Cristo me hizo libre. Escúchela, tiene una letra muy hermosa. Que se calle el poeta de una vez, que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad. Porque qué libertad ha obtenido el ser humano, si este mundo de hoy está lleno de esclavos. Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano y tan solo se rompen cuando acuden al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuánto admiro tu obra, oh tenaz libertador.
quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estarías horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspendan su obra, el escritor no escriba más, y que deje de inspirarse en lo que llama libertad. Porque qué libertad ha obtenido nuestro pueblo si no han aceptado la verdad del evangelio. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte y libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. ¿Cuántos pueden decir que Cristo los ha hecho libres? Gloria al Señor. Aleluya. Y no nos cansamos de decir que Cristo nos ha hecho libres. Tal vez para algunas personas ese lenguaje no lo entiendan muy bien, porque puedan decir, pero si Él es libre, Él está libre, encerrado en su casa a lo mejor, pero Él es libre. Vamos a entrar a la palabra y ya estaremos meditando por qué Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Antes de pasar a ello, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas a través de su palabra, que nos hable en esta hora. Le invito ahí donde esté, cierre sus ojos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos hayas concedido tu misericordia un día más. Padre, nuevas son tus misericordias cada mañana. Te pedimos, Señor, tú estés tocando la vida de tus hijos que están allí en sus hogares, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a meditar, Señor, en lo que tú nos has dejado, Dios mío. Te pido, sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Que no sea tu siervo. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna, Señor, las cuales las queremos escuchar todos, Señor. Que esa palabra sea de bendición y tú estés tocando la vida de aquella persona que aún todavía no te conoce, la vida de aquel hombre, de aquella mujer que aún no ha tenido un encuentro contigo, Señor, estés tocando su vida también, Señor. Haz un milagro en cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra. Padre, te lo estamos pidiendo en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén
Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles a que tomen sus escrituras. Vamos a leer unos versículos conocidos por todos nosotros. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Son un poco de versículos, pero es un mensaje muy amplio, pero aquí en esta porción se encuentra el mensaje de esta tarde. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 19. Si usted tiene su Biblia, voy a invitarle a que me acompañe a leer la escritura, que dice de la siguiente manera: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si usted tiene tiempo de leer en su casa, yo creo que hoy en día todos gozamos de tiempo para hacerlo. Medite en este capítulo, medite en este libro, un hermoso mensaje. El mensaje que hoy estaremos meditando lleva por título Caída y restauración o redención del hombre. La gente se pregunta, hermano, ¿por qué nosotros como cristianos escogimos este libro como guía de nuestra vida? Habiendo tantas religiones, ¿por qué escogimos la Biblia? En el mundo hay muchas religiones. Está la religión musulmana, por ejemplo, el budismo, y todos ellos tienen sus libros sagrados. ¿Y por qué nosotros escogimos la Biblia? ¿Por qué nosotros nos fuimos por el Dios de Israel? ¿Por qué ni siquiera dice la gente que nos vamos por los dioses de nuestros ancestros? ¿Por qué escoger un libro que ni siquiera es de nuestro país? Este libro ha sido muy perseguido y muy querido también. Ha sido el que más se han hecho copias, pero también el que más se ha quemado. ¿Por qué? Porque este libro contiene la verdad de Dios. Este libro le dice al hombre lo que en la ciencia no puede encontrar. Este libro le dice al hombre de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas. Y el mensaje de esta tarde nos revela esas tres preguntas. El hombre hoy en día se pregunta, ¿por qué el mundo está en la manera en que está? ¿Por qué? Si de verdad Dios existe y Dios es un Dios de amor, ¿por qué el mundo está en la condición que está? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Acaso es lo que
quiere para sus hijos ese Dios de amor? Déjeme decirle que no. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Aquí en la palabra, en este libro, encontramos cómo fue que llegó el ser humano a vivir en la condición en la que hoy vive. Ya leímos todo este pasaje bíblico, no lo voy a volver a leer en su totalidad, pero habla de Adán y de Cristo, que por un hombre vino la muerte, pero por otro entró la vida al ser humano. Para entender la problemática del mundo en la que estamos viviendo, tendríamos que ir a la raíz de todo el problema. Tendríamos que ir a ahondar en la palabra de Dios y ver dónde sucede la caída del hombre. Porque Dios hizo al hombre recto, recuérdese de eso. Dios no hizo al hombre pecador. El plan de Dios no era que la humanidad viviera como está viviendo hoy en día. Ese no era el plan de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis que el Padre acondicionó este mundo para que en él hubiera vida. Este planeta, dice la Biblia, que Dios creó el cielo y la tierra, pero estaban vacíos y desordenados. El mundo busca vida en los demás planetas y encuentran con que los planetas de nuestro sistema solar están vacíos y no tienen vida. Así era la condición de este. La Biblia dice que ni siquiera estaba el sol ni la luna. Dios fue creando poco a poco este lugar al que nosotros conocemos como hogar. Los hombres de ciencia que no son temerosos de Dios tratan de desacreditar este libro y dicen que no es verdad, que la vida es producto de la casualidad. Y entonces ellos dicen que la vida no tiene sentido ni tiene un propósito. Y para creer eso, hermano, se necesita mucha fe, muchísima fe. Es más sencillo y se necesita más poca fe, dice la Biblia, como un granito de mostaza. Dios no necesita más. Es más sencillo creer que hay un autor que creó la vida y la diseñó con un propósito, que a creer que no tiene propósito la vida. ¿A poco no es más sencillo creerlo así? Y la Biblia menciona que Dios acondicionó este planeta, este lugar, para que viviera un género en particular. No fueron los animales, no fueron los peces, era el género humano. Cuando alguien construye una casa para su familia, pone los cimientos, después de poner los cimientos, pone las paredes, el techo, acondiciona, y lo último que lleva es la familia, pero cuando él siente que ya está terminada, que ya no puede hacerle más, que ya está para ser habitada, entonces lleva a la familia. Dios creó todo y al último creó al hombre. Dice la Biblia que lo tomó del polvo de la tierra, le alentó vida en su nariz, le sopló en su nariz y este hombre vino a la vida. Lo toma y lo lleva a un jardín hermoso que Dios había creado. En ese lugar, hermano, convivía lo celestial y lo terrenal. En ese lugar convivía Dios y el hombre. Era un lugar hermoso. En ese lugar se encontraba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A esta pareja Dios no le dio leyes como decir no matarás, no robarás. ¿Por qué razón? Bueno, ellos estaban solos. Aparte, ya escuchábamos el día de ayer, ellos vivían en la etapa de la inocencia. Para ellos no conocían el mal. Ellos habían sido creados, llegados a la vida en la misma presencia de Dios. Ellos no conocían el pecado, no conocían el mal. ¿Para qué Dios iba a darle mandamientos? Si además estaba solamente Adán y Eva y todo lo que había en la tierra era de ellos. ¿A quién le iban a robar?
cómo iban a matar. Dios trabajó de una manera extraordinaria con Adán y Eva, y el único mandamiento que les dio fue: vas a comer de todos los árboles que hay en el huerto, incluso del árbol de la vida, pero de aquel árbol, aquel que está en el centro, que es el conocimiento del bien y del mal, de este no vas a comer. ¿Cuánto tiempo viviría el hombre recto delante de la presencia de Dios? La Biblia no nos lo menciona, pero sí nos menciona que Satanás, en forma de una serpiente, vino y tentó a Eva. Esta pareja, hermano, ¿cómo puedo explicarle, hermano, el amor de Dios incondicional? Sabe, la creación, toda la creación, Dios dijo: produzca la tierra, produzcan las aguas, pero al ser humano fue al único que Dios lo creó con sus propias manos. El único, hermano. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos que lo coronó de gloria al hombre, que lo hizo tal vez un poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y todo lo puso debajo de sus pies. Todos los animales, toda la creación la había colocado debajo de los pies del hombre. Era la imagen de Dios en la tierra, el hombre, porque la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué privilegio Dios le da al género humano, a Adán y a Eva, ser representantes de Dios aquí en la tierra. Pero tuvo que venir el tiempo de la tentación, porque Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios no quería robots que se fueran manipulados, que fueran programados. Dios quería un amor sincero, un amor incondicional. Así como Él lo estaba dando, Él amó y ama al género humano de una manera como usted no se lo puede imaginar. El amor que usted siente por sus hijos es solamente una pequeña parte de lo que Dios siente por el género humano, porque Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Porque en el cielo hay ángeles que le cantan, que le adoran, pero Él se deleita en la alabanza de los hombres. Y probablemente Adán y Eva elevaban sus alabanzas a Dios, y esas alabanzas llegaban hasta la presencia de Dios. Y no es porque viajaba la alabanza, es porque Dios estaba allí en el jardín del Edén. ¿Cuánto amor ha tenido Dios para el género humano? Dios quería que el hombre viviera con Él, que Él fuera su Dios y que el hombre fuera su pueblo. Dios no quería que el hombre muriera, por eso había puesto el árbol de la vida, que representaba a Él mismo, porque en Él está la vida. Él quería un pueblo que le amara, que le sirviera con el corazón. No los quería tener a fuerza, les dio libre albedrío. Solamente un mandamiento les dio a Adán y a Eva, y tuvieron que ser tentados. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Tuvo que venir el adversario en forma de serpiente a tentar a Eva, y la tentó conforme a los mandamientos que les habían dado Dios. Con que Dios dijo que no comas de todo árbol. No, sí podemos comer de todos, pero de este no. No. Satanás ya había intentado quitar el trono de Dios en el cielo, y había intentado dar un golpe de estado. ¿Cómo? La Biblia no nos da muchas referencias a eso, pero sí dice la Biblia que él fue expulsado de allá, porque en la presencia de Dios no puede haber ni rebeldía, ni pecado, ni desobediencia. Y en el corazón de Lucifer y de sus seguidores, ellos fueron expulsados. ¿Sabe a dónde lo mandaron? Aquí. Uno pudiera decir: pero qué injusto, Dios, ¿por qué lo mandaste para acá? Por lo mismo que Dios no tienta a nadie, tenía que ocupar a Él para ver si el corazón del hombre iba a ser íntegro delante de su presencia. Pero ¿sabe usted lo que pasó? El hombre
falló. Fue muy hermosa la tentación. De lo contrario, no hubiera sido tentación. Dios le había dicho que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero el hombre dijo: no, yo quiero decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo quiero ser, porque yo tengo libre albedrío. Satanás sembró esa semilla en la mujer, diciéndole: tú no eres libre. Dios te está dominando y te está subyugando a que tú hagas lo que Él quiere solamente. Tú no eres libre. Si tú comes de este árbol, vas a ser como Él, vas a conocer el bien y el mal. Y la mujer se la creyó, porque eso fue lo mismo que sigue habiendo en el corazón de Satanás. Satanás le dice a la gente que no son libres, que Dios es un Dios tirano y que solamente quiere tener subyugado al hombre a que hagan su voluntad. De lo contrario se van al infierno. Y él dice: eso es injusticia. Pero el reino de Dios está basado en la justicia. Dios es justo, es uno de sus atributos de Dios. Él no comete injusticia. Y Dios le dijo al hombre: el día que tú comas de este árbol, vas a morir. ¿Qué tenía que haber pasado? Lo que Dios sentenció. La paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos se volvieron mortales. Ya no tenían acceso al árbol de la vida. Usted lea la palabra de Dios, desengáñese, ahí está en el libro de Génesis. Dios les prohibió la entrada. Dijo Dios: quieren hacer su voluntad, bien, va a ser afuera, no va a ser aquí, porque aquí se hace mi voluntad. Porque la desobediencia es pecado, y el pecado trae muerte. Y en el reino de Dios no hay muerte, porque no hay pecado. Y el hombre pecó y reinó en él la muerte. Y es lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, que por Adán vino la muerte a todo el género humano. Alguien dice: ¿qué injusticia? Yo no pequé. Yo no fui el que comí del árbol. ¿Por qué también tengo que estar pagando las deudas de Adán? Sencillo, porque usted y yo ya no nacimos en el jardín del Edén, nacimos fuera del jardín. Ahora todos estamos a la misma altura, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y aquel que diga que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso, y Dios no miente. Todos estamos marcados, traemos en nuestra sangre el pecado de Adán. Esa es la caída del hombre. Y hay muchos que dicen: no, eso no puede ser posible. ¿Qué no puede ser posible? No puede ser posible que Dios haya hecho al hombre eterno. ¿Se imagina usted? Si el hombre fuera eterno, pues Dios le dijo: multiplíquense. Ya no íbamos a caber aquí en la tierra. Eso no tiene coherencia. Déjeme decirle que tiene mucha coherencia, porque así, al igual que Dios habilitó este planeta vacío y desordenado para que hubiera vida, podía acondicionar otro planeta más para llevar ahí la vida humana. ¿Se da cuenta por qué el universo es tan grande? El plan de Dios es que el hombre fuera eterno, que no habitara en su cuerpo la muerte. Y por eso es el universo tan enorme, porque el plan de Él era que el hombre fuera fiel a Él, pero el hombre falló. Y desde el día que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, la muerte entró así a todos los hombres. Adán no murió en ese día, pero a partir de ese momento él empezó a envejecer, y cada día que pasaba se acercaba más a su muerte. Desde ese momento todo se volvió temporal, absolutamente todo. Hoy tenemos momentos de felicidad, pero se esfuman. El mundo tiene momentos de paz, pero no son eternos, se esfuman.
El hombre tiene vida, pero es una vida limitada. También esa vida se esfuma, todo se volvió temporal. Y el hombre vino en decadencia. De ahí surgen maldiciones al género humano. En la primera maldición, pero antes de dar las maldiciones, le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre tú y la mujer. De la simiente de la mujer saldrá uno que te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Antes de Dios maldecir, pronunciaba una promesa que del género humano surgiría el redentor del género humano. Después vinieron las maldiciones. Dios maldijo a la serpiente. Dios sentencia contra la mujer, Dios sentencia contra el hombre. Y le dijo al hombre: por amor a ti, maldita será la tierra. Ya no vas a comer de su fruto tan fácilmente. Espinos y cardos te va a dar. Y si quieres comer el pan, vas a tener que sudarle. Con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Ya no va a ser como era antes. Dios, en el momento en que el género humano pecó, en ese momento Dios debió haber desatado su ira y destruir todo este planeta. Porque al entrar el pecado en este planeta, no solamente el género humano se volvió temporal, sino también todo lo que hay en este planeta se volvió temporal. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, permanecerá para siempre. Todo se volvió temporal. En ese momento Dios debió haber destruido al hombre, debió haber destruido el planeta, pero no lo hizo así. Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, y Él puso un lapso de tiempo para que vinieran los juicios que debieron haber venido en el momento de la caída. Dios los pospone tiempos más adelante, donde se van a derramar los juicios y la ira de Dios, y lo pospuso por amor al hombre. Porque cuando Dios fue a buscar al hombre después de la caída, Dios fue buscando a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde estás? Porque cada vez que Dios llegaba al jardín del Edén, el hombre corría a recibirle con los brazos abiertos. Y aquel hombre que siempre le había demostrado su amor, hoy se estaba escondiendo de él, porque pensaba que Dios venía a destruirlo, que Dios venía a matarlo. Pero las palabras de Dios no eran aquellas palabras de: Adán, ¿dónde estás? Ven para acá. No, eran las palabras de ese Padre amoroso que sabía que cada vez que él llegaba, su hijo corría a su encuentro. Y en esta ocasión su hijo no aparecía por ninguna parte. El corazón de Dios en ese momento se desgarró. Sabe, yo cuando vengo de trabajar tengo 2 niñas. Las niñas corren a recibirme y corren contentas y ven, me abrazan: papi, qué bueno que ya llegaste. Pero si un día las niñas no salen, a mí me va a preocupar: ¿a dónde están mis niñas? Yo quiero abrazarlas. Fue lo mismo que pasó con Dios y Adán y Eva. Él quería abrazar a sus hijos, pero ellos huían de su presencia. Ellos ya no encontraban en Dios ese Padre amoroso, sino encontraban a un Padre que venía a traer juicio. Dios por el cielo nunca ha llorado, dice una alabanza. Nunca ha sufrido Dios por el sol, mas por el hombre que Él formó, con el tanto amor que Dios lo formó, tanto cariño que le tuvo, fue traspasado su corazón. Dios promete un redentor del género humano, pero ¿cómo? Si todos teníamos el pecado de Adán, todos habíamos nacido fuera del jardín del Edén, ¿qué hombre podía pararse a sustituir el pecado del hombre y que todo ese juicio cayera sobre un solo hombre y que pudiera redimir a todo el género humano? ¿Qué hombre pudiera ser? Si todos pecaron.
¿Quién se pararía enfrente de Dios por más justo que fuera? La Biblia dice que nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia. ¿Qué hombre se podría parar del género humano a decir yo soy justo? Caiga sobre mí el castigo para que el hombre sea redimido. ¿Quién podría hacer eso? Dios tenía un plan maravilloso. Tendría que ser un hombre que no tuviera el pecado de Adán. ¿Y cómo es eso posible? Si el que transmite es el hombre, el pecado a sus hijos, ¿cómo pudiera ser descendiente de Adán y no tener el pecado? Dios había provisto a una mujer temerosa de él y que en su vientre que sería un niño que no traería el pecado de Adán, puesto que no sería concebido por carne y sangre, sino por virtud del Espíritu Santo. Ese hombre es conocido como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y dice la Biblia en los textos que acabamos de leer que Adán es representación de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Adán fue tentado y fue vencido con la tentación. Jesús vino sin pecado y fue tentado no solo una vez, 3 veces fue tentado por Satanás y venció la tentación. El hombre al pecar, al ser tentado, le dio por derecho, se dio todo esto, toda esta creación a Satanás. Suena difícil de creer, pero en una de las tentaciones le dijo a Jesús, el diablo lo llevó a un monte alto y en un lapso de tiempo, dice la palabra, que el Satanás le enseñó todos los reinos y las riquezas de este mundo y le dijo, todo esto se me es dado a mí. ¿Cómo? Había sido dado al hombre, pero el hombre, por caer en tentación y caer en pecado, dice la Biblia, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Por eso cuando Satanás le dijo, todo esto se me es dado a mí y a quien yo quiero se lo doy, Jesús no le dijo, no es cierto. Dios sabía la condición del género humano. Y Satanás le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adoras. Qué cinismo de Satanás. Pero Jesús lo venció. Él fue obediente, no como Adán. Por un hombre entró el pecado, por la desobediencia de Adán entró el pecado y por consiguiente la muerte. Pero por la obediencia de Cristo entró la vida y vida eterna a todo el género humano. Aquel que no conoció pecado murió como pecador. Aquel que estaba sentado en un trono alto y sublime vino a nacer como siervo. Y él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Dios no tenía necesidad de hacer eso, créame que no. Dios y su Hijo en el cielo, donde millares de ángeles le servían, millares de ángeles le alababan. ¿Qué necesidad tenía el justo venir a morir por los pecadores? Si con dificultad un justo llega a morir por otro justo, ¿qué justo moriría por un pecador? Por uno, ahora por todo el género humano. Aquel hombre en el que tenía que recaer toda la justicia de Dios, todo el peso del pecado, tenía que ser perfecto. Y ningún hombre ha podido ser perfecto, por eso tuvo que ser Cristo. Aquel hombre tenía que dar su propia vida y tenía que volver a levantarse. ¿Qué hombre podría hacer eso? Ningún hombre. Y Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Era el único que podía recibir el peso de tus pecados, el peso de mis pecados y salir victorioso, salir con vida después de ese proceso. Era el único.
y tuvo que ser el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como por un hombre entró el pecado, por ese pecado estamos en las consecuencias que estamos. Por eso en la vida del hombre no tiene vida. Por eso la vida del hombre no tiene felicidad. Por eso la vida del hombre mata, roba. Porque quieren llenar la ausencia que dejó Dios en el corazón del hombre. Y nada llenará ese vacío. Todo esto está en decadencia por causa del pecado. Pero Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, hermano. Cuando medito en esto, hermano, yo me siento chiquito. De por sí soy, ¿verdad? De por sí somos pequeños, somos polvo de la tierra. Yo quisiera comprender el amor de Dios. Es demasiado grande para mí su amor. Si Dios no derramó sus juicios cuando Adán pecó, fue por amor a ti, por amor a mí, porque Él ya te tenía a ti en sus planes de redención. Si Dios hubiera derramado su juicio en aquel momento, tú y yo no estuviéramos aquí. Pero por su misericordia permitió que Adán y Eva poblaran este mundo, de los cuales somos descendientes tú y yo. Y Él permitió que llegáramos hasta este punto donde tengamos que nosotros decidir si queremos aceptar el regalo que Jesús nos ha otorgado con su vida, con su muerte y su resurrección. Adán es símbolo de la caída del hombre, pero Jesús es símbolo de la redención del hombre. Alguien dirá: no ha cambiado nada. En el momento que Adán pecó, todo se descompuso. Pero en el momento que Jesús venció, siguen estando las cosas iguales. No, déjame te digo que no. En primera, no siguen las cosas iguales. Es verdad, voy a morir algún día. Todavía cargo en mi cuerpo las consecuencias del pecado y voy a morir. Pero ¿sabes? La Biblia dice que entre más pasa el tiempo, este cuerpo exterior se va deteriorando, pero el interior se va rejuveneciendo cada día. Porque cada vez que yo me acerco a la muerte, me acerco a la redención de mi espíritu y de mi alma. Porque este cuerpo ha de morir algún día. Polvo soy, a polvo voy a retornar. Pero el día que yo muera, ese día, como Jesús le dijo al malhechor que estaba en una cruz, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios le dijo: en este momento te digo que de cierto, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Qué perdió Adán y Eva por su pecado? El paraíso. ¿Qué vino Dios a darnos? A abrirnos la puerta del paraíso. Todos culpamos a Adán, todos culpamos a Eva. ¿Sabe? No somos tan diferentes que ellos. No. Usted no está pagando por los pecados de Adán. Usted tiene el privilegio de tomar una decisión si va a vivir de la mano de Dios o no. También, este privilegio que tenemos, hermano, un día se va a terminar. ¿Y con la muerte o se termina hasta que Dios venga? No somos tan diferentes de Adán. La única diferencia es la siguiente. Adán fue creado en la plenitud de la presencia de Dios. Él no sabía lo que era vivir sin Dios. Usted y yo nacimos en la plenitud del pecado y no sabemos lo que es vivir en la plenitud de la presencia de Dios. Adán tomó la decisión
de no vivir en la plenitud de Dios, usted y yo tenemos que tomar la decisión de retornar nuevamente a lo que Adán perdió, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Usted y yo somos iguales que Adán. Tenemos que tomar una decisión y yo le aconsejo que tome una decisión correcta. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo? Hace más de 2000 años el Hijo de Dios caminó aquí en la tierra. Adán desobedeció, a Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy para terminar, déjeme recordarle, si alguien tiene algunas peticiones puede mandarlas por escrito. La gente hoy está preguntando, ¿dónde está Dios en esto que está pasando en el mundo? Si Dios es tanto amor, ¿a dónde está Él? ¿Sabe dónde está? En el mismo lugar que nosotros lo dejamos. ¿Y dónde lo dejamos? Fuera de nuestras vidas. Ahí sigue esperándonos todavía con los brazos abiertos. Solamente déjeme recordarle 2 versículos para que quede asentado lo que usted ha escuchado. El primer versículo que leíamos y el último. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es un regalo de Dios al género humano. La propia vida del Hijo de Dios. Dios no tenía algo más valioso que ofrecer más que la vida de su Hijo. Dios pudo haber ofrecido oro y plata, pero para Él eso no tiene ningún valor. Pudo haber mandado un ángel, a un arcángel, a un querubín, a un serafín, pero lo más valioso que Él tenía era su propia vida, la vida de su Hijo. Dios ofreció lo más caro que Él tenía por tu rescate. Por eso Pablo dice, carísimos, eres carísimo ante la vista de Dios. La Biblia dice que si tú te decides por Dios y empiezas a vivir rectamente delante de Él, aceptas el regalo de Dios, tú vendrás a ser su más grande tesoro. Pero es un regalo y tú vas a decidir si lo tomas o lo dejas. No cometas el error de Adán. Dios te da una oportunidad. Tú puedes retomar nuevamente no lo que el diablo le arrebató a Adán. No, fue Dios quien se lo quitó por causa del pecado. Al reino de Dios no entrará el pecado. Tú vas a decidir si vas a presentarte delante de la presencia de Dios justificado por la sangre de Cristo. Si tú vas justificado por la sangre de Cristo, ya eres limpio. Dale gracias a Dios por ello. Pero si no, al cielo no entrará cosa alguna que haga pecado, que haga abominación. ¿Sabe por qué? Porque si entra nuevamente va a entrar ese mundo en decadencia. Pero el reino de Dios es eterno y en el reino de Dios se hace su voluntad. Por eso en el Padre Nuestro hay una línea que dice que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios y tú tendrás que escoger si quieres vivir obedeciendo la voluntad de Dios o no. Si decides que no, solamente hay un lugar donde no existe ley de Dios, donde no existe presencia de Dios. Y ese lugar es el lugar aparejado para el diablo y sus ángeles. Dios respeta tu decisión como respetó la de Adán.
Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día que Dios ha preparado para que tú le entregues tu vida a Él. Si tú ya se la has dado, dale gracias a Dios porque tú eres salvo por el sacrificio de Cristo. Y si no lo has hecho, yo te voy a invitar que en este momento toma la mejor decisión de tu vida y ve y vive por Cristo y vive para Él. Este es el mensaje de esta tarde. Yo sé que detrás de ese celular, de esa pantalla, hay muchos que me están viendo que han tomado una decisión, pero tal vez habrá uno que no ha tomado su decisión todavía de seguir a Cristo. Yo quiero invitarte a que hoy tomes esa decisión. Te invito a que hagas una oración juntamente conmigo, dando gracias a Dios por su palabra. Y si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, puedes decirle lo que hay en tu vida. Él te escucha, Él te oye, Él te ama y Él te puede redimir. Padre, gracias te damos en este momento por tu palabra. Gracias te damos por haber enviado a tu Hijo para que hoy fuéramos salvos, Señor, de la condenación. Y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Aún todavía hay muerte en el hombre, pero tu palabra dice que el último enemigo que has de vencer es la muerte, Señor. Y podremos aquel día, Señor, en tu reino no habrá más muerte, en tu reino no habrá más llanto, en tu reino no habrá más dolor, porque no habrá pecado en aquel lugar, Señor. Te pedimos en esta hora, límpianos con tu sangre preciosa, Jesucristo. Queremos heredar aquel lugar que has preparado, aquel lugar donde dice tu palabra que tú mismo secarás las lágrimas de nuestro rostro, que en aquel lugar ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Todo será vivir en la plenitud de tu presencia. Allí quiero estar, Señor, y allí quiere estar cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, toca la vida de aquel hombre, de aquella mujer que aún no te ha conocido. Es el momento ideal para que él pueda abrir su corazón y darte entrada en su vida. Tú puedes cambiar la vida del hombre, tú puedes transformar la condición del hombre, pero solamente estás esperando que el hombre abra la puerta de su corazón. Tú respetas la decisión del hombre, tú no obligas a nadie. Y hoy, Señor, nosotros hemos decidido seguirte por nuestra propia voluntad, porque sabemos que nuestra condición era ir al infierno, era ir a condenación, pero tu amor incondicional hoy nos abre la puerta del cielo a través de tu sacrificio, Jesucristo. Gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bendita palabra. Obra en las vidas de aquellos que han escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Gloria al Señor. Llega el momento, hermano, de que vamos a orar por las peticiones que nos han hecho llegar. Quiero enumerarlas para que usted también, allí donde está, interceda, hermano. Dios nos ha llamado para que oremos, intercedamos por todas las necesidades de nuestros hermanos. Se está pidiendo oración por nuestra hermana Alberta Sosaya Morales, está enferma. Por nuestra hermana Susana Sosaya Morales, también se encuentra enferma. Elías González Terán, por cobertura, el lunes saldrá a Estados Unidos a trabajar. Deseamos que Dios le bendiga. Ruth Catalán de Chicago, para que Dios le dé paz y pueda estar tranquila. Gloria al Señor. El Señor es nuestra paz, hermana. Hermano Mardocheo Vergara, anciano regente de la primera zona, está enfermo. Héctor Sotelo de Amador Salazar tiene cita en México lunes y martes. Hermana Alicia Hernández de Chacampalco se siente mal, le duelen sus pulmones, espalda y rodillas. Por el hermano Carlos Pisa, está enfermo de la vista. Vamos a orar por estas necesidades. Créalo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias Él las llevó en la cruz. Por sus llagas hoy nosotros somos sanados. Tenga fe en que Dios puede obrar un milagro en su vida.
Señor Jesucristo, nuevamente estamos delante de ti, rogándote, Señor, y suplicándote que tengas misericordia de nuestros hermanos, Señor. Ellos han confiado en ti, ellos confían en tu poder y en tu autoridad y en tu redención, Señor. Y han pedido, Señor, que nos apoyemos en oración. Yo sé que ellos están clamando desde sus hogares. Yo sé que cada uno de ellos están pidiendo por sus necesidades. Nosotros solamente nos unimos a ellos porque creemos que hay poder en tu nombre, porque creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y en este momento te estamos pidiendo por nuestra hermana Alberta Sosaya Morales. Está enferma, Señor, obra un milagro en su vida, obra un milagro, Señor, en su cuerpo. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz, somos sanados por tus llagas, Señor. Por nuestra hermana Susana Sosaya, tengas misericordia de ella también, Señor. Obres un milagro en su vida, que toda enfermedad se vaya de sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. No lo hacemos como quien tiene autoridad, sino porque sabemos que tu misericordia es grande y que tú eres el que tienes toda autoridad. Si a ti se te ha dado la autoridad en el cielo y sobre la tierra. Te pedimos por Elías González, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Es necesario que el hombre trabaje para obtener el pan, Señor. Guárdalo en su camino, Señor. Yo sé que él está en tus manos, su familia está en tus manos, Señor. Protégelos y guárdalos, Señor, que pueda regresar con bien, Dios mío, y pueda cumplir esa meta de poder traer sustento a su casa, Señor. Por nuestra hermana Ruth Catalán, Señor, que está en Chicago. Dale paz a su vida, Señor. Dale paz, Dios mío, a su corazón. Esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. Porque tú no das la paz como el mundo. La paz del mundo es pasajera, pero tu paz es perfecta. Pon tu paz en su vida, Señor. Y recuérdale, Señor, lo importante que es ella para ti. Y recuérdale que ella está cubierta con tu sangre preciosa, Dios. Te pedimos por Mardocheo Vergara, Señor, anciano regente de la primer zona. Obra un milagro en su vida, Señor. Tú tienes poder y autoridad para sanar todas las enfermedades. Te ponemos a nuestro hermano en tus manos, Señor. Te pedimos, obra un milagro en su vida, y que no muy lejano el tiempo podamos estar escuchando un testimonio glorificando tu nombre, que digan cuán grandes cosas has hecho en medio de tu pueblo, Señor Jesucristo. Por Héctor Sotelo, Señor, de Amador Salazar, que tiene cita en México, Señor, guárdalo, protégelo, Dios mío. Sabemos cómo está la situación, Señor, pero también sabemos que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, Señor. Por nuestra hermana Alicia Hernández de Chacampalco, se siente mal, está enferma, Señor. Pon tu mano de poder sobre nuestra hermana. Tú has prometido, Señor, que solamente se necesita la fe como un grano de mostaza. Tú no estás pidiendo demasiada fe. Tú solamente dices que para que cree, todas las cosas le son posibles. Obra un milagro en la vida de nuestra hermana, Señor. Por nuestro hermano Carlos Pisa, también está enfermo de la vista. Tú tienes el poder de regenerar órganos. Tú tienes el poder de sanar enfermedades, Dios mío. Por eso clamamos a ti.